¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias a Dios por la bendición de lo que ha estado haciendo y que sigue haciendo y seguirá haciendo. Recuerden que dentro de la obra y del propósito de Dios en las cosas que hace, es porque Él tiene planes perfectos. Sí, amén. Él sabe qué hacer con nuestras vidas, cómo hacerlo, de qué forma hacerlo. Y los planes de Él se ejecutan, se llevan a cabo. Su palabra nos lo revela, nos dice que no va a regresar vacía, Amén. sino va a cumplir el propósito por el cual va a ser enviada. Miren, yo creo que todos vamos, como dice la Escritura, de pasos agigantados o pasos cortos o pasos pequeños, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cuando vemos el proceso o el camino por el cual nosotros vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de muchas de las cosas que Dios ha estado, quizás en algunos, aquí podría decir en algunos casos o en algunos momentos, dándonos cuenta de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, en la obra personal, en la obra general, en la obra congregacional, familiar, porque dice la Escritura que las cosas visibles, su eterno poder y deidad, obviamente son obras de Él en todas y en cada una de las situaciones que nosotros podemos ver, observar. Los propósitos, recuerden, hace ya 3 temas, los propósitos de la gloria de Dios en nuestras vidas, se empiezan a manifestar en nosotros a través del fuego de Dios. Esa gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Hablábamos que si aplastábamos una pasta de dientes, iba a salir pasta de dientes, ¿verdad? Que si aplastamos a un cristiano, pues va a salir aleluya, gloria a Dios, amén, y te perdono y te amo y, Sí, y amén, demás, amén, ¿verdad? amén. Pero si aplastamos a alguien que no es, cristiano, pues imagínense que va a salir. De ahí es donde viene el propósito de lo que Dios hoy nos va a traer en este tema. Un tema muy interesante que viene de la mano con todos los temas que hemos estado viendo sobre el propósito de la gloria de Dios, sobre el fuego de Dios en nuestras vidas. Y ahora, pues, el fuego consume la ofrenda. Un fuego que consume la ofrenda. ¿Qué es el fuego? ¿Se acuerdan, verdad? El fuego es aquel que Dios nos da a través de su palabra, y la palabra misma va llenándonos de ese fuego que vamos sintiendo, que vamos resplandeciendo a través de esa gracia y el favor que Él tiene para con todos y cada uno de nosotros. Conforme tú la Escritura la leas, la medites y la lleves a cabo, empieza a crecer el fuego. Porque hay muchas personas que leen las Escrituras, hay muchas personas que meditan las Escrituras, pero no llevan a cabo las Escrituras. Y es ahí donde viene el fuego, en donde dice, por sus frutos los conoceréis. El fuego es aquella gracia de parte del Espíritu Santo que nos muestra por medio de su palabra. Lo veíamos la semana pasada, el fuego de Dios en nuestras vidas. Cuando tú empiezas a manifestar ese fuego nos empieza a hacer ver las cosas diferentes, las analizamos diferentes, entendemos diferentes, y sobre todo a las demás personas las vemos diferentes. Sí, amén. No somos ya hechura nuestra. Aunque decimos que nuestro cuerpo nos pertenece, no es cierto, y lo sabemos muy claramente, ¿no? El cuerpo no nos pertenece. Sabemos de quién es. Aunque nos dio cierto derecho Dios de responsabilidad compartida con Él y con nosotros, compartida en que el derecho de decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que tú quieres para tu cuerpo? Lo bueno o lo malo, ¿verdad? ¿Cómo poder darte cuenta si el fuego está consumiendo la ofrenda?
¿Qué es la ofrenda? ¿Y qué estamos hablando de lo que estamos haciendo si ya no hay sacrificios? Porque ya nomás hubo un solo sacrificio, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Y qué estamos hablando de la ofrenda? ¿Qué es la ofrenda? En el Antiguo Testamento, recuerden, Antiguo Testamento, la ofrenda era de diferentes animales. Podrían ser palomas, podrían ser pichones, podrían ser cabritos, podrían ser vacas. Eran diferentes ofrendas y todo tenía un porqué y un para qué dentro de la ofrenda. Había unas ofrendas que eran de paz, otras de libaciones, otras del perdón, o sea, eran diferentes. Pero al fin y al cabo una sola ofrenda en sacrificio vivo que fue por parte de Jesucristo en la muerte en la cruz. Y ya después todas las demás sacrificios y ofrendas ya no se pueden dar en estos tiempos. Pero en un sentir espiritual sí se hacen ofrendas sacrificiales. ¿A qué se refiere? Miren, vamos tantito, por favor acompáñenme a la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 1, versículo del 7 al 8. El libro de Levíticos 1, del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: y los sacerdotes hijos de Aarón colocaron fuego sobre el altar y colocarán fuego en el altar y pondrán los leños sobre el fuego. Después los sacerdotes hijos de Aarón colocarán la pieza, la cabeza y la grasa encima del altar sobre la leña que está en el fuego. En esos tiempos Dios permitía que los sacerdotes, fíjense bien, sacerdotes hicieran esas ofrendas y sacrificios. Los sacerdotes, porque cumplían una función, esos sacerdotes, muy importante, porque eran hombres que eran dedicados a Dios, hombres santificados para Dios. Y las ofrendas no podían venir de manos pecadoras, como las nuestras, ¿verdad? No podían venir de esas manos. Entonces se utilizaba el sacrificio de animales por medio de los sacerdotes. Esa era una ley que Dios había puesto. La ley de Levítico, por medio del sacrificio, hacía que todos y cada uno de nosotros, por ejemplo, si queríamos hacer un sacrificio o una ofrenda, se lo teníamos que llevar al sacerdote y el sacerdote tenía que hacer la acción del sacrificio. No lo podían hacer cualquier persona. Pero en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios empezó un proceso de restablecer la relación de Dios con el hombre. Sí. Y llegó, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, que conocemos la historia, nació en un pesebre, creció, hizo su ministerio. En ese ministerio, 3 años y medio, empezó a reconciliar el hombre para con Dios. Y en esa reconciliación empezó esa gracia y misericordia por medio de Él para decirnos a todos y cada uno de los que hasta el día de hoy, que sin ver creemos. Y eso es pues una gran bendición, ¿verdad? Porque Dios aquellos que no vemos pero creemos, pues Dios tiene más misericordia y se agrada más de esas personas. Hasta el día de hoy ya no hay sacrificios. Ya no hay sacrificios físicos. No existen ya los sacrificios físicos, ¿verdad? En la ley, acuérdense, todos ya conocemos un poco de la historia, que la ley, de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la ley ya no es válida hasta el día de hoy, nada más dentro de la gracia. La ley se cumple, mas la gracia tiene más mérito, porque fue por la fe en Jesucristo. Yo sé que me van entendiendo. Algunos no me van a entender,
y no los voy a aburrir, el Espíritu Santo no los va a aburrir, ahorita van a ver. ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque quizás algunos que no lo entiendan al final o a mitad de la prédica lo van a entender bien. Este sacrificio era muy importante porque después de que Jesucristo, más bien cuando Jesucristo llegó, dice que Él llegó no a abrogar, o sea, no a no cumplir la ley, sino a cumplirla por completo. Amén. Hasta el día que Él vivió, el último día que Él vivió, cumplió la ley por completo. Él hacía sus sacrificios, iba y daba sus ofrendas, el Señor Jesucristo. Hizo una ofrenda de paz. Hacía varias cosas el Señor Jesucristo cumpliendo la ley. Pero después empezó el proceso de esa comunión y de restablecer la relación de Dios con el hombre. Cuando inicia ese proceso en la cruz, Él fue el sacrificio, fíjense. Él fue el sacrificio que desde muchos años anteriormente al primer sacrificio ya se había profetizado que iba a haber un cordero santo, un cordero que era el único que podía dar la vida por todos y cada uno de nosotros. Amén. Porque no había un sacrificio sin una purificación. La purificación venía por medio de ese animal que era sacrificado. Ese animal tenía que ser puro, limpio, no tenía que estar enfermo. Ahorita por eso les digo que vamos a entender todo eso lo vamos a entender, es algo interesantísimo cuando vas a la ley del sacrificio. Pero cuando Jesucristo llega y empieza ese proceso, fíjense, todos éramos pecadores, todo el mundo excepto Él. Cuando Él llega y en la cruz, Él da su vida por toda la humanidad. Hagan de cuenta que Él, en sus 3 años y medio de reconciliación con el mundo, hagan de cuenta que empezó a juntar a todas aquellas personas que querían ir a la cruz juntamente con Él y morir juntamente con Él en un sacrificio. En ese sacrificio, Él iba a ser ese cordero en donde todo lo que tú y yo y toda la humanidad, desde Adán hasta las fechas y hasta los que van a nacer, iban o tienen todavía esa descendencia de pecado. Todo eso, Él empezó a reunir a toda la humanidad para decirle, ahora sí, la reconciliación va a empezar. Todos los pecados cayeron sobre Él, sobre Jesucristo. Él en la cruz los llevó, tu pecado y mi pecado. Se oye muy fácil, hermanos, Tú y yo lo oímos muy fácil. Ay, pues sí, los pecados, sí. Bueno, aquí estamos hablando de nuestro mal comportamiento. Desde nuestras mentiras, engaños, desde nuestro odio, nuestro rencor, imagínense, a ver, nada más tantito. ¿Cuántos sentimientos tienes tú que a veces te cargas en tus emociones y no puedes dormir? Ahora carga un poquito el sentimiento de tu esposo y de tu esposa o de tus hijos. Cárgalos. Ahora carga el de tu vecino tantitito. Bueno, el de 6 personitas nada más. El de 6 personas cárgalo. El sentimiento, la tristeza, la angustia, el dolor de esas personas. Cárgalo tantito. Y no te estoy diciendo que lo cargues una semana. Cárgalo nada más un día. Te vas a dar cuenta que no es algo que estamos hablando al aire, sino tú lo has sentido. Has sentido el peso, la tristeza, la angustia, el dolor. Has sentido el resentimiento de tu propia familia. Has sentido el odio. Has sentido esa sensación de que nadie te quiere. Has sentido la sensación de que todos están en contra de ti. Has sentido... Cárgalo tantito.
algo que podemos decir es que Él cargó con todo el peso de toda la humanidad. No sé cómo te sientas o cómo sientes cuando llega una carga tan difícil de llevar en tu vida. No sé cómo lo lleves, no sé cómo lo sientas, pero cuando ese sacrificio fue en la cruz, dice que se separó el Espíritu de Jesucristo y del Padre, y nunca se habían separado. Nunca se habían separado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el cuerpo del Señor Jesucristo llevó todos los pecados, absolutamente todos los pecados. Y cuando ese sacrificio se consumó, entonces el Señor Jesucristo declinó su cuerpo, y al llevar todos los pecados, entonces la separación vino a hacer precisamente esa ofrenda de su cuerpo vivo, y en la muerte de Él llevamos nosotros también esa crucifixión o esa muerte que hasta el día de hoy ha sido de una gran bendición. Amén. Para toda la humanidad. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Ofrenda, dice, agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es una ofrenda? ¿Te ha tocado ofrecer algo? Oye, te puedo ofrecer una comidita, te ofrezco esto, te ofrezco aquello. ¿Sí te ha tocado hacerlo? Sí. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Tú crees que hay veces que las ofrendas puedan ser sin un sentido de gratitud? Sí. ¿Te ha tocado ofrecer algo sin sentido de gratitud? ¿O sin sentido de decir, mira, mi ofrenda te la doy, pero ay, como que no te la quisiera dar? O sea, te quiero dar algo, pero no. Por obligación. ¿No? Sí, podría ser por obligación. ¿Sí te ha tocado o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces eso para Dios no es una ofrenda. La ofrenda es un sacrificio. Y si tú y yo, dentro de ese sacrificio, dice aquí que debe de ser agradable a Dios, tienes que darlo de corazón. Si tú no lo das de corazón, la ofrenda no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con tus sentimientos, de que según quieres dar lo mejor, pero no lo has podido dar porque lo estás dando con una intención. Y una intención no grata en olor fragante a Dios. El fuego puede consumirlo a través del Espíritu de Dios y por medio de la palabra. Puede consumir lo que tú quieras ofrecer. No sé qué estás dispuesto o dispuesta a ofrecer. Unos pues estamos en el pecado de la mentira, del engaño, otros en el pecado de la tristeza, de la desolación, otros estamos pues en el odio, en el rencor, en el resentimiento. No sé qué ofrenda, ¿verdad? En un sacrificio agradable con olor grato a Dios. Ahora, yo se los vuelvo a reiterar, tú cuando das algo lo tienes que dar de corazón. Para que sea una ofrenda verdadera y como dice la la palabra, una ofrenda agradable, y Dios la tome como santificada, entonces nosotros tenemos que dar ese sentir verdadero de que estoy haciéndolo con un corazón de bendecir mi vida y la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando tú quieres sacrificar algo, tiene que ser
desde una visión mental, desde tu corazón y espiritual. Hay ocasiones que confundimos las cosas, porque hay veces que lo hacemos mental, o a veces lo hacemos nada más por sentirlo y no lo hacemos de corazón. Y es ahí donde empezamos a confundir en el cristianismo que estamos ofreciendo a Dios lo mejor. Y ofrecerle a Dios lo mejor no es nada más tu mente, no es nada más tu cuerpo. Es un sacrificio vivo, dice la palabra. Romanos 12:1 nos dice: Amén. Dice, así que, hermanos, os ruego, y eso está impresionante, ahorita se los voy a explicar, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto, desde la perspectiva ya más profunda de estudiar este versículo, les va a traer una gran apertura a lo que Dios quiere mostrarnos. Miren, ¿están de acuerdo? O no sé si estén de acuerdo, yo creo que todos van a estar de acuerdo, que esto es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Bueno, ¿tú has pedido en alguna ocasión un favor? Sí. ¿Sí lo han pedido? Llegas con la persona, le dice lo que sea, ¿no? Tú dices, oye, ¿me podrás dar esto? ¿O me podrías prestar esto? ¿O me podrías entender en esto, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay ocasiones que decir, te lo ruego, por favor, lo necesito. ¿Sí o no? O hay ocasiones que llegas con la persona y dices, mira, no sé, pero por favor, hasta sientes que lo estás pidiendo. Muchas veces por emoción. Y muchas veces por corazón. Muchas veces por la necesidad. ¿Sí o no? Sí. Miren, aquí la palabra de Dios nos está mostrando que Dios mismo, por medio de Pablo, te está diciendo a ti y a mí, os ruego. Para que Dios nos ruegue, está muy difícil, muy difícil. Fíjense lo que les estoy diciendo. Te está diciendo Dios a ti, así que, hermanos, os ruego, fíjense cómo lo dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor Jesucristo te está pidiendo a ti, por favor, que presentes a Dios tu cuerpo. No sé cómo sientas el favor de Jesucristo que te está pidiendo. No lo sé. Digo, cada quien va a sentir en su espíritu o no lo vamos a sentir. Os ruego. ¿Qué es la palabra que se usa para cuerpo en este versículo? La palabra que se usa del griego como un completo. Cuerpo es como un completo o un esclavo corporal. Esa es la palabra que se usa en este versículo de Romanos 12:1, en donde dice que presentéis nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo completo, como un esclavo, debes de ponerlo en un sacrificio vivo, no muerto. Y ahorita vamos a ir poco a poco desmenuzando y desglosando lo que les voy a decir. La palabra que se usa para sacrificio aquí se usa en el griego y viene de un verbo que sacrificar es por medio de fuego. Fíjense,
Y no es cualquier sacrificio. Dentro del verbo que se utiliza es matar cualquier propósito en tu vida. O sea, Dios está diciéndonos que nuestro cuerpo lo tenemos que poner completo como esclavos para matar cualquier propósito en nuestras vidas racionalmente. Racionalmente. Ahora, dentro de del culto o de la racionalización o lo que nosotros conocemos como racional, la palabra que se usa para racional viene del griego y se usa de una forma muy particular, que es logos. Algunos lo van a entender, otros van a meterse a los estudios que hemos estado teniendo. Algo dicho que viene del pensamiento o del razonamiento, no del espíritu. Fíjense, se los estoy desglosando y espero que lo entiendan. Es una facultad mental. Cuando tú dices que estás utilizando tu racionalización o tu razón, estás diciendo que es una facultad mental que tienes tú, no espiritual, no del espíritu. Por eso viene ese rompimiento de parte de Dios sobre el cuerpo, el espíritu y el razonamiento, o sea, el alma. Y Dios, si se fijan, dice aquí que tienes que sacrificar tu cuerpo, en su totalidad, en un culto racional, no espiritual, porque el espíritu ya nació de nuevo. El cuerpo ya nació, el espíritu ya nació de nuevo. Pero el raciocinio no, el raciocinio sigue en un criterio muy o limitado o muy amplio, dependiendo de cada uno de nosotros cómo empecemos a cuestionar las cosas o cómo lo hagamos. Cuando Dios utiliza ese propósito del sacrificio, es matar cualquier forma de hacer una manera de vivir propositiva hacia mi persona. La tengo que hacer como para Él. Por eso dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, porque hasta tus propósitos son de Él. Son de Él tus propósitos. Pero desafortunadamente mis propósitos racionales entran en una lucha espiritual y la razón y el espíritu chocan. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que es más el espíritu que la carne. Cuando la carne quiere ser más que el espíritu, entonces está racionalmente en contra del espíritu. Y cuando estás racionalmente en contra del espíritu, entonces estás luchando en contra de Dios. Sé que me están entendiendo. Esta palabra logos en el griego tiene varios significados, en los cuales es una forma de meditar, reflexionar o razonar, que puede traducirse de distintas formas. Como, por ejemplo, yo estoy meditando una palabra, yo estoy pensando, reflexionando o razonando una palabra, o estoy argumentando una palabra. Por eso vienen de mi mente en una lógica, de ahí viene la palabra lógica, de logos, lógica, empiezo a decir y empiezo yo a creer que tengo la razón, y es cuando yo empiezo a poner en todo momento, escúchenme bien, mi lógica hacia algo que yo veo contrario a mi razonamiento. Y cuando yo veo algo contrario a mi razonamiento, mi lógica me dice entonces defiéndete. Y si tú empiezas a quererte defender, vas a defender con tu razonamiento. Y es donde choca con el espíritu.
donde no somos guiados por el Espíritu, sino por la razón. Y cuando Dios dice que debes de dar tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Él, dice que en el tiempo de Aarón, los sacerdotes, en este caso todos ya somos sacerdotes, hombres y mujeres somos sacerdotes para Dios vivo, vamos y decimos que vamos al altar y sacrificamos. Mi razonamiento, mi entendimiento, mi forma de creer o mis creencias, y todo lo llevo al altar, y entonces a través de ese altar Dios va a empezar a tomar un olor fragante cuando lo haces de corazón. Cuando tú pones algo en el Antiguo Testamento, lo ponían en el altar, el fuego consumía todo. El fuego consumía todo. Y cuando lo consumía todo, eso era el olor fragante a Dios. No era el fuego el que consumía nada más una parte. Tenía que consumir todo. Yo sé que me estás entendiendo. O sea, el fuego de Dios no puede nada más quemarte el que digas mentiras. Es que ya no digo mentiras. Es que ya no tomo. Es que ya no engaño. No. Es todo. Es todo. Y es ahí donde entra lo que les digo. La razón me dice, no, pero ¿cómo? No, este pecadito nadie me lo quita. Me ha costado tantos años de guardarlo aquí en mi pecho, ¿cómo lo voy a dejar tan fácilmente? O no es tan malo. O no es tan malo. Y dice Dios que la ofrenda debe ser grata a Él en olor fragante, quemándola toda. Y hay muchos de nosotros que no queremos quemar más que lo que mi lógica, mi razonamiento me dice. ¿Sabes qué? Pues ya deja de tomar. ¿Por qué? Porque al otro día sí me siento mal. Mi razón me dice que me siento mal al otro día. Pero no es por el Espíritu de Dios, sino por mi razonamiento, porque me siento mal. Mi razonamiento me dice, ya deja todo eso que te está consumiendo la mente y todo. Sí es cierto, porque me está doliendo mucho la cabeza. Pero no es porque tú eres de olor grato a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Lo dejo porque no te agrada a ti. Lo estás haciendo en una acción de que a ti te está perjudicando. Entonces no estás haciendo una ofrenda agradable a Dios. Les voy a dar más o menos una forma de interacción entre el cuerpo y la mente. Esto viene porque es la forma de logos, del raciocinio humano. ¿Qué tan importante es Dios y por qué Dios quiere quemar todo eso que te está perjudicando o te está dañando o nos está dañando? ¿Por qué Dios está tratando de que nuestra mente tenga una interacción? En la mente, recuerden que viene todas las emociones. Todas las emociones vienen en la mente. Y el cuerpo, pues, es el transportador de las emociones. Y obviamente el espíritu es el que hace que viva el cuerpo o que tenga la fuerza del cuerpo. El cuerpo interacciona de una forma tan poderosa con la mente y pueden afectar la salud de las personas. Ustedes lo saben, y si lo saben, la mente puede afectar al cuerpo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el aparato digestivo está tan ligado y controlado por la mente y por el cerebro,
Que la misma ansiedad, la depresión, el miedo afectan racionalmente el funcionamiento. Fíjense, afectan el funcionamiento de dicho sistema, el sistema de gastrointestinal. Por ejemplo, el estrés puede desencadenar o agravar una amplia variedad de enfermedades, trastornos como la diabetes, la hipertensión arterial, la migraña. Más, sin embargo, la importancia relativa de esta situación en nuestra mente varía ampliamente entre las personas, porque todos somos diferentes. Algunos tienen más carga emocional que otros. Y cuando tú llegas a tener más carga emocional en tu mente, más latentes están las enfermedades en tu vida. Esto viene en relación a lo que les digo sobre el raciocinio, sobre cómo nosotros en el medio que nos desenvolvemos o en el mundo donde estamos, la misma, fíjense, situación de vida por medio del enemigo que todos conocen de Satanás, ¿verdad? Hace que tu mente no pueda ser sacrificada porque te tiene tan atado o esclavo a lo que él sabe que te va a poder controlar, que va a empezar mejor a ponerte trastornos emocionales o físicos, y te vas a encargar más de esos trastornos que de Dios, y te vas a olvidar, en tu lógica te vas a olvidar de Dios no me ayuda. Cuando la mayoría de nosotros basamos en una situación como una experiencia personal, creemos que esa emoción personal nos puede llevar a una alteración. Pero ¿has podido controlar ese momento de estrés o has podido controlar esa precipitación personal sobre tu ansiedad? ¿La has podido controlar? Y tú sabes que el estrés te puede llevar a una enfermedad física. ¿Y lo has podido controlar? Algunos sí, más o menos. Otros no lo hemos podido controlar. Y hasta el día de hoy, muchos de nosotros nos sentimos tan ansiosos de las cosas y tan, algunos tristes, algunos ya están, pues no sé, en depresión. ¿Por qué? Porque mi lógica o mi raciocinio no ha sido, como dice la Escritura, sacrificado. He sacrificado otras cosas, ¿verdad? Pero no he sacrificado lo que Dios me está pidiendo. Y Dios no te lo está pidiendo, te lo está rogando. Te está rogando. Y te está diciendo, ya basta. Ya no pienses como tú quieras pensar. Deja todo eso a un lado para que tus emociones empiecen a ser diferentes. ¿A poco no nos damos cuenta que nuestras emociones ha sido una influencia tan grande en nuestras vidas que hemos tenido hasta problemas con los demás? ¿A poco no nos hemos dado cuenta? ¿A poco no nos damos cuenta que mi lógica me dice que no es cierto, que los demás son los que están mal? ¿Verdad? ¿A poco no nos damos cuenta? Pues claro que no. No nos podemos dar cuenta tan fácilmente, porque si te dieras cuenta, revertirías lo que te diste cuenta. Pero como dices que te das cuenta, es un engaño que tú dices que te das cuenta. Porque si verdaderamente ya lo hubieras visualizado, ya lo hubieras cambiado. Porque es una afectación. Mi raciocinio me dice que sí, ya me di cuenta, no, es que eso es lo que me afecta. Y me ha tocado hermanos, hermanas que me dicen, no, es que sí, ya sé lo que tengo que dejar, pero no puedo. Entonces no se ha dado cuenta.
No se ha dado cuenta. Puede pensar que está en ese sentir de lógica, pero no se ha dado cuenta. Porque si se da cuenta, lo revierte. ¿Y saben por qué? Porque, fíjense, y esto es de una revista científica. Dentro de esa revista, obviamente, viene mucho la psicología y la sociología. Y dice, el establecimiento de las relaciones parece menos obvio. Por ejemplo, apenas se han empezado a identificar las vías de comunicación y los mecanismos responsables de la interacción entre el cerebro y el sistema inmunitario. Es sorprendente que el cerebro pueda alterar la actividad de los glóbulos blancos, o sea, leucocitos, y con ello la respuesta inmunitaria, porque los glóbulos blancos recorren el cuerpo por los vasos sanguíneos y por los vasos linfáticos y no están adheridos a los nervios. Sin embargo, los estudios científicos han demostrado que efectivamente, fíjense, científicamente ha estado demostrado, el cerebro se comunica con los glóbulos blancos. Por ejemplo, la depresión puede inhibir el sistema inmunitario y provoca que una persona sea más propensa a ciertas infecciones como el resfriado, como todas las enfermedades respiratorias. Esto es científico. De la lógica viene a lo científico. ¿Y por qué no le han encontrado los científicos? ¿Por qué no lo han encontrado? Porque si te fijas en la palabra de Dios lo dice bien claro. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es ahí en donde empieza lo que yo les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque si tú sigues en no sacrificar esa parte de que no hemos podido dejar en nuestras vidas, entonces te va a traer más consecuencias. Porque Dios te está pidiendo que sacrifiques. Dios te lo está pidiendo. Ya deja, si tu esposa o tu esposo o tus hijos te dicen, ya cambia, ya deja de ser así. Ya no seas así, ¿no? Ya deja así ellos. Ponte a pensar que Dios mismo te está diciendo que te ruega que en sacrificio vivo, mi lógica, mi entendimiento humano, mi razonamiento y sobre todo lo que dice muy claro Romanos que acabamos de leer, nos lo dice que racionalmente ya debe de ser un culto a Dios, no un culto al diablo. Aunque no creamos, nuestra lógica a veces hace que Satanás se engrandezca a través de nuestros pensamientos. Por eso el fuego de Dios en el altar es muy importante. Es muy importante. 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13 nos lo va a empezar a revelar. Amén. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahí está, hermanos. Ahí está. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Utiliza dos veces el fuego aquí. Una, el primer fuego es para revelar si tus intenciones han sido verdaderas con Dios. Dios conoce todo, Dios conoce todo, pero Dios la va a revelar. Sí, aquellas personas que decimos, no es cierto, yo ya cambié. Dice, y podríamos decir, ¿tú cómo sabes? El fuego las va a revelar. Sí, amén. El fuego las va a revelar.
¿Y cuál es el fuego? El fuego. Acuérdense que hay pruebas de fuego. Y las pruebas de fuego es la fe. Amén. Y las pruebas son cuando vienen los problemas, las circunstancias, las luchas, esa es la prueba. Y dices, yo no soy cristiano. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué no ves cómo hablo? Amén. ¿No? ¿Qué no ves cómo soy? Pues, ¿qué no ves que todavía soy aquel, todo esto? El fuego la va a revelar, nos va a revelar. Así es que no podemos decir, ay, yo soy santo, 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 Señor Todopoderoso. No, el fuego va a traer a la luz lo que tú y yo somos. Sí, amén. Hagan de cuenta que nos van a aplastar. Y Dios va a sacar lo que tú y yo somos. Esa es la primera en donde Dios nos dice que será revelada. Y la segunda obra, la cual será, dice, el fuego la va a probar. Primero te va a revelar, va a decir, a ver si es cierto, César, tú me dices que muy santo, que quién sabe qué, a ver si es cierto. Y de repente, al final, Dios con el mismo fuego te va a probar. Porque yo según digo, ¿verdad? No, yo sí soy santo, no, yo hago esto y todo. Ah, ok, está bien, órale, ahí te va el fuego. El fuego de la prueba. Y es cuando digo, creo que no, Señor. Se me salió una pequeña palabrita. Se me salió una pequeña mentirita. Creo que todavía tengo un odio. Creo que todavía tengo un rencor. Todo un resentimiento. Tengo esto, tengo aquello. No, ya, Señor, párale. Porque si no, la obra no va a ser. La obra tiene que ser revelada. Y no por nosotros. Por el fuego del Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el único ser por medio de Jesucristo y de nuestro Padre Celestial quien puede meterte en tu logos, quien se puede meter en tu sentir, quien se puede meter en tu corazón y saber antes de que hables una palabra lo que vas a decir, antes de que hagas una acción lo que vas a hacer, antes de que quieras lo que tú quieras hacer. Él ya lo sabe. A Él no le podemos engañar. A Él no le podemos engañar. Entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros. Y eso es muy común a veces, que nos engañemos. Pero al Espíritu de Dios, tarde o temprano, el fuego va a sacar la luz, la obra de todos y cada uno de nosotros. Si tus intenciones son buenas, Dios las va a sacar a la luz. Y va a decir, gloria a Dios, porque tú, hermano o hermana, tienes un corazón maravilloso. Y va a salir a la luz. Pero también va a salir a la luz, ¿sabes qué? Como que eras un actor, hermano. Como que estabas actuando. Y eso va a ser muy notorio, porque es Dios mismo el que quiere que hagamos un sacrificio agradable a Él. Amén. No nosotros. Tú y yo no podemos hacer sacrificios. Recuerden que ya nomás hay uno, y eso fue consumado por Jesucristo. Tú no puedes hacer sacrificios. Dios mismo te está pidiendo que lo hagas. Si Él no te lo pidiera, no lo pudieras hacer. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si Dios te lo está pidiendo, no lo dejes al aire, hermano o hermana. No lo dejes al aire. Por sus misericordias y su bendita misericordia, no lo dejemos al aire. El poner esa ofrenda agradable a Dios como un sacrificio vivo de su cuerpo racional, porque después es cuando nos empezamos nosotros a complicar nuestra propia vida. La misericordia de Dios es muy grande. Muy grande, muy grande. El amor de Dios es muy grande, muy grande. Pero nadie nos podemos escapar cuando el Dios vivo se pone como juez. Nadie nos escapamos. Y con esto concluyo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Esto Dios nos lo va a traer en recuerdo de que tenemos que empezar a sacrificar nuestra mente, nuestro alma en eso que nos ha hecho mucho daño. Y lo está haciendo con un propósito.
para que tú estés bien. Amén. Para que tú estés bien. ¿Tú crees que Dios necesita algo? Él no necesita nada. Tú y yo somos los que necesitamos. Y si Dios nos está diciendo que sacrifiquemos eso, entonces, ¿qué crees? Que Dios lo que quiere es bendecirte. ¿Por qué? Porque ya te leí científicamente y médicamente lo que va a bendecir tu vida. Vas a estar tranquilo, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Cuando vas al altar, en el altar de fuego, lo primero que va a suceder es que tú vas a empezar a ser honesto contigo mismo o contigo mismo. ¿Por qué? Porque de la forma o la manera como tú actúes es la manera como Dios está viendo ya el deseo de tu corazón a cambiar. Y si en el cambio está el sacrificar todas las cosas que están haciendo daño a mi vida, y a mi vida y a las demás personas que están a mi alrededor, entonces yo creo que es el momento de cada quien hacer un sacrificio verdaderamente vivo, agradable a Dios. Y luego lo dice que es nuestro culto racional. Sí. O sea, en una lógica. Yo le pido a Dios que sea de una gran oportunidad y de bendición el altar de fuego que levantaste o estás levantando en tu casa te pueda bendecir a través de la palabra. Necesitamos alimentarnos cada día más de su palabra. Necesitamos alimentarnos cada día más de su palabra. Así como te alimentas de lo físico 3 veces al día, 3 veces al día tienes que leer un versículo bíblico, sea de un proverbio o sea de un salmo, 3 veces al día. Declararlo, decirle al Señor, Señor, esta es una gran oportunidad que me das en poder alimentarme de tu palabra. Y eso va a hacer que tu espíritu empiece a vivificarse. Eso se trata en los altares. Vas a ver cómo después, en el altar de fuego que estamos levantando a través de ello, va a haber un espacio donde Dios nos va a permitir, en donde vas a ofrecer, pero ya en sacrificio vivo, lo que ya no te agradaba. Ahorita es el pan que te está alimentando, porque no tenemos fuerzas, Muchos decimos, es que yo quiero dejar esto, y no puedes. Pero lo que está haciendo Dios es ahorita alimentarte. Sí. Alimentarte. Si lo estás llevando a cabo, si no, ni caso tiene, ¿verdad? Ya cuando estás alimentadito y estás fuerte, entonces sí, en ese momento, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, te dejo esto en el altar. No sé si me entiendan. Te dejo mis emociones, mis frustraciones, te dejo mi tristeza, mi angustia, te dejo esto, porque vas a tener la fuerza, mientras no vas a poder. Por eso ahorita Dios dice, coman primero, coman, aliméntense. Y ya después Dios mismo nos va a dirigir para decir, hasta aquí. A ver, porque todos somos diferentes. Algunos antes van a decir, sí, Señor, yo sacrifico de una vez esto, y lo dejan. Hay otros que no, hay otros que se llevan, no sé, 10 sacrificios, 30 sacrificios y nada más no, ¿verdad? Entonces Dios te va a dar la fuerza, y en ese momento es cuando tú vas a decir, gracias Dios. Amén. Gracias, bendito Padre, porque ese sacrificio, ese alimento que tú me diste, poco a poco fue llenándome tanto que hoy tengo las fuerzas de dejar esto. No sé qué quieras dejar, no sé qué tú tengas que dejar, no sé qué haya que dejar en tu vida, pero algo tenemos que dejar en ese altar, en ese sacrificio. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de ese sacrificio vivo, agradable a Dios, que es un culto racional. Inclinemos nuestro rostro. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias por la bendición y toda la satisfacción que tiene el poder ser dichosos de que el alimento espiritual la podamos compartir. Gracias por la oportunidad también de que el Santo Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, sea glorificado, exaltado a través de Jesucristo, porque Él es el único que puede bendecirnos, ayudarnos en estos sacrificios que necesitamos hacer. Somos, Padre, parte de un propósito que tú tienes en esta tierra. Haznoslo cumplir, santificándonos todos los días. Ayúdanos a cumplir el propósito que necesitamos, que sea revelada tu palabra en nuestras vidas,
que sea así como revelada, que se quede en nuestras vidas, haciéndola viva, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice todos los matrimonios, bendice todos los jóvenes, a todos los sacerdotes, Padre, que se levanten en su ministerio. Bendice, Señor, a los niños y guárdalos de toda desgracia, de todo peligro y de toda la obra del enemigo que ha querido levantarse en contra de ellos. Gracias, Padre, por la bendición de la comunidad y de la congregación Palabra de Vida en todo el desarrollo que se ha estado llevando. Gracias por guiarnos a pesar de ser infieles, Padre, tú eres fiel. Gracias por tu amor, tu bendita misericordia y por la gracia y el favor que tienes para con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Sea el honor para ti, por siempre y para siempre. Amén.